Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, comenzamos entonces ahora otro encuentro de Café Mercosur. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo está Rosario? Hola, Ramiro. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá estamos nuevamente con el tema de Lula que vamos a tratar hoy. Lula ya está en la prisión en la ciudad de Curitiba, en lo que se conoce como la República de Curitiba. Después vamos a explicar por qué. Y vamos a tratar el tema de Lula a través de los conceptos de lo que ahora viene llamándose la posjusticia o la justicia posverdadera. Pero antes de tratar de este tema, vamos a hablar de una noticia positiva de acá de Brasil, una adentro. Y tiene que ver con el derecho de respuesta que han conseguido algunas religiones afro-brasileras ante dos emisoras de televisión, específicamente el Canal 7, la Red TV, que pertenece a la Iglesia Universal del obispo Emir Macedo, y la Red Mujer. Y no es poca cosa, gente, porque las condenaron a que realizaran programas de 8 horas en el cual valorizasen las religiones afro-brasileras porque venían sufriendo constantes agresiones en programas de estas dos emisoras. Y eso, claro, está prohibido por la Constitución Federal, que prohíbe las demonizaciones de algunas religiones por otras. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, en el programa Misterios, en un cuadro llamado Sesión del Descargo, muestra todavía obra de algunos orillas, algunos caboclos y guías siendo como si fueran demonios, ¿no? O sea, una visión bastante sesgada, ¿no? Bastante sesgada. Esto lo dispuso el Tribunal Regional Federal 3. La sentencia consideró que había comprobadas ofensas y que las emisoras se habían negado hasta a cambiar esos contenidos, ¿no? Y que estos contenidos tenían una connotación ofensiva. Y bueno, por eso se las ha condenado. Me parece que es una muy buena cosa para conmemorar, ¿no les parece? O sea, sería, a ver si entendí, que demonizan como debería ser los dioses o no sé quién de las iglesias afro-brasileñas, los toman como si fueran demonios. Claro, exactamente, eso mismo, Osvaldo, las digamos deidades, ¿no? Sí, las deidades, los toman ellos como si fueran todos realmente demonios y contradecerían su religión, que en este caso una me supongo que debe ser evangelista y la otra no. Y la otra es también, lo que pasa es que es muy difícil determinar hoy qué tipo de religiones hay por detrás de las emisoras de televisión. La única que está, digamos, asumida es la Red TV. Pero las otras, por más que sean católicas o supuestamente laicas, lo que está prohibido por la ley, inclusive alquilan horarios, espacios a las iglesias, estas nuevas evangelistas neopentecostales, y largos horarios, ¿no? Entonces, igual que acá en Argentina. Acá hay varios canales de noticias que a la noche transmiten, y canales de noticias y canales abiertos de Buenos Aires, sí, que transmiten, y radios también que transmiten. Tienen los programas estos de la Iglesia Universal y la Iglesia, no sé, porque generalmente son brasileños los pastores, ¿no? Algunos sí es cierto. Algunos son brasileños. Y también hay un programa dedicado a la cultura judía. Estaba yo en el canal oficial, ¿cómo se llama? Sigue estando todavía. Sigue estando ese programa de los sábados a la mañana. Sí, de la iglesia judía y de la iglesia musulmán, pero no me parece que sean agresivos con las otras confesiones, me parece, pero... No, ninguno es agresivo.
no. Y el programa de la noche de un grupo brasileño me parece más una de esos programas que hacen venta de jugo deprimidor, ¿viste? Sí. Que aparte, claro. Aparte dice como no pare de ganar o algo así, puede ser que tiene como lo que dice, no pare de sufrir. Pero que tiene que o sea, que la mejora económica como que eso es una... Viene de la mano, sí, viene de la mano. Y también había uno que me acuerdo que yo veía a la noche, pero hace muchos años, no sé si está, El Camino de la Sal era. No me acuerdo qué era, pero me acuerdo lo del Camino de la Sal. Y aparte tienen todo un estudio hecho estos tipos de programas, que a esa hora la gente está sola. Si estás mirando a esa hora ese programa es porque estás solo, no tenés alguna cosa mejor que hacer, y a la gente sola, de alguna manera, si usted está triste, está solo, se le murió un familiar, o sea, te engancha a la gente con alguna problemática de soledad. Me parece que se mezclan dos cositas ahí con el Camino de la Sal, una cuestión cultural ahí, porque acá en Brasil la sal significa la purificación, mientras que para nosotros la sal siempre significó la mala suerte, ¿no? Sí, qué salado que está, por ejemplo, acá. Claro, pero acá en Brasil no, la salsa se asocia casi siempre con la purificación, por eso el Camino de la Sal, ¿no? Viste, ahí venía. Y lo que decía Osvaldo, acá se conocen como las iglesias neopentecostales de la teología de la prosperidad. ¿Cuánto nombre, por favor? Pero aparte, Ramiro, ya son como grupos económicos ya estas iglesias, ¿no? Con un movimiento económico importante tienen. Según pastores que han renunciado a esas iglesias y que han salido a decir cómo funcionaban, tienen una estructura muy empresarial. Entonces, ellos tienen, digamos, jurisdicción. Entonces, bueno, vos vas a estar en tal barrio, en el barrio X. El barrio X tiene una renta per cápita de tanto. Entonces, tu meta en el mes es conseguir en diezmos tanta cantidad de dinero. Y si no las conseguís, te rebajamos de categoría y ponemos a otro. O sea, una estructura muy, pero muy... pero entonces es una empresa más que otra cosa. Sí, es una verdadera empresa. No, ¿cuál era, Ramiro, esa que me mostraste en Brasil, que era el centro? ¿No es la iglesia esta que hace las novelas estas ahora de los 10 mandamientos, los 11 mandamientos, qué sé yo, todo eso? Es la Universal de Vir Macedo, el templo de Salomón. Un centro, claro, que tiene no sé cuántos pisos, es casi una manzana, me parece que era así, ¿no? Es una manzana y un edificio al lado, es una cosa impresionante. Esa es la que hizo la novela, la de Moisés, y la otra, ¿cómo se llamaba? Los 10 mandamientos o algo así, no sé. Sí, hizo varias, claro. Esas dos y algunas otras más. Sí. Mirá. No, y tiene un centro llamado el Centro de Salomón, donde ellos tienen una especie de sincretismo muy grande, toman muchos elementos del judaísmo, los pastores se presentan con ponchos judíos, tienen, por ejemplo, las 9 velas. O sea que hay un sincretismo cultural ahí muy fuerte. Sí, inclusive hacen la representación de personas vestidas como hebreos entrando con el arca de la alianza judía. O sea, ellos toman un poco de todas las cosas y hacen, digamos, una religión bastante sui generis, ¿no? Pero la idea por debajo de todo esto es siempre la misma, ¿no? El diezmo. El diezmo. Pero están enfrentadas, sí, con las iglesias o los ritos estos afro-brasileños. Claro. No, que ellos siempre buscan un enemigo para crecer. En un determinado momento se la emprendieron contra la Iglesia Católica en los años 90. Entonces, inclusive, sufrieron algunos procesos porque rompían vírgenes en la televisión. ¿Rompían vírgenes? Sí, lo hicieron 2 o 3 veces y eso ha sido bastante escandaloso y les ha costado algunos procesos en la justicia. Y ahora se las han emprendido con las iglesias afro-brasileras. El lugar donde más padece esta gente de las religiones afro-brasileras es en Río de Janeiro, porque en Río de Janeiro, bueno, el obispo Crivella es el intendente de Río de Janeiro, o sea que han conseguido elegir un intendente y tiene mucha fuerza. Entonces, donde esta gente consigue, digamos, que elijan un intendente de esa religión, sufren porque los lugares de consagración de su culto, que se llaman terreiros, como necesitan permiso de la municipalidad, viene la municipalidad y se los cierra, y han cerrado terreiros históricos prácticamente.
Entonces están sufriendo bastante. Por eso que hay que conmemorarlo duplamente a esto, porque no solamente la cuestión de que les den derecho a que, digamos, restablezcan un orden por haber sido ofendidos, sino también porque avanza un poco la idea de la libertad de culto, idea que es bastante cuestionada aquí en Brasil. No nos olvidemos que la banca de la Biblia, como se la conoce, tiene aproximadamente 1/3 de los diputados acá en Brasil. Y es una banca transversal, ¿va? Por varios partidos políticos. Pues se opone mucho, por ejemplo, a la unión homoafectiva, por ejemplo. Y son bastante homofóbicos. Y cuando en el momento que tienen que votar, votan con independencia de su representación partidaria, sino que lo hacen en los casos que sean sensibles sobre su idea religiosa, diríamos. Sí, exactamente, Osvaldo. E inclusive han llegado al punto tal de que muchas veces las sesiones del Congreso de brasilero se inician rezando el Padre Nuestro, con las manos dadas, ¿no? Y lo mismo pasa en la legislatura de Río de Janeiro. O sea, no es un tema que el TRF3, el Tribunal Regional Federal 3, se haya plantado y haya dicho esto, no es una cosa menor. No es una cosa menor, es, digamos, bastante festejable, hay que festejarlo. Es le hace bien a la libertad religiosa. Ah, bueno, gente, les propongo que hagamos una pequeña pausa musical antes de empezar con el tema de hoy. Dale. Pero vamos a hacer un contrapunto entre dos bandas de rock, una brasilera y otra española. Una llamada Barón Vermelho y la otra Barón Rojo. Empezamos con Barón Vermelho entonces y vamos a escuchar el tema Cuidado. Dale. O que você come, o que você bebe, o que você fuma, o que você compra, o que você veste, o que você usa, com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. E o flanelinha, e o avião, e a camisinha. O que você fala no celular, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. E a bebedeira, e a forma física, e esse cara aí do lado, com quem você anda, com quem você vive, quem você ama, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. 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 Que você come, bebe, fuma, compra, veste e usa. Senão você dança. Que você come, bebe, fuma, compra, veste e usa. Senão você dança. Bueno, seguimos entonces ahora con el programa, pero vamos a hablar del tema principal, que es la prisión de Lula, digamos el proceso y la prisión de Lula, y lo que se está empezando a llamar la justicia posverdadera o la posjusticia, haciendo alguna especie de parangón con la posverdad, ¿no? Y con estos nuevos criterios de la
posmodernidad. Antes de empezar con eso, quiero hacer una pequeña, no sé si rectificación, pero Osvaldo, vos en el programa anterior, cuando lo estábamos grabando, me habías preguntado bastante preocupado por algunas declaraciones de algunos generales de Brasil. Especialmente te estabas refiriendo al general Lessa, ¿te acordás? Sí, que era una... que acá se lo tomó como una presión sobre los propios jueces de la Corte, ¿no? Del Tribunal Superior, perdón. Y él había hablado de un derramamiento de sangre en el caso de que Lula no fuera preso o que le consideraran el habeas corpus. Uh-huh. Ese mismo día, otro general también, el general Paulo Chagas, puso en el Face alguna cosa más o menos parecida. Pero hasta ese momento habían sido, digamos, simplemente 2 manifestaciones de generales retirados que, bueno, aisladamente posiblemente no constituían ningún tipo de peligro, a pesar de que tenían una posición. Este general Lessa no era un 4 de copas, como se dice en Argentina, no era alguien insignificante, había sido el comandante nada menos que de la región amazónica, que para el ejército eso es una cosa muy importante, ¿no? A pesar de estar retirado, porque esta es otra de las cosas interesantes, los militares en la activa en Brasil, en la época democrática, mucho que no hablan, pero en este último tiempo empezaron a hablar los retirados, ¿no? De alguna manera como siendo los portavoces de un supuesto malestar entre los militares. Pero no le habíamos dado mucha importancia, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, te lo pregunté, vos me dijiste que no parecía que había tenido tanta fuerza, me pareció, algo así entendí yo. Bueno, un poquito después de que nosotros grabáramos el programa, apareció el comandante en jefe del ejército, el general Vilas Boas, en un tuit exactamente minutos antes de terminar el Jornal Nacional, el noticiero de la Red Globo, diciendo que el ejército estaba atento y que no compactuaba con la impunidad y que estaba atento a lo que iba a pasar en el Superior Tribunal Federal al día siguiente. Y eso fue leído por William Bonner, que es una especie de, yo no sé cómo llamarlo, ¿cuál es el presentador de noticiero más serio de Argentina en este momento del Grupo Clarín? Santos Biasati. Santos Biasati me parecería que sería lo más serio, o sea, que tiene la imagen de serio, ¿no? Bueno, sería como una especie de Santos Biasati acá de Brasil, llamado Bonner, William Bonner, leyendo al finalizar, o sea, en el momento más dramático del Jornal Nacional. Digo dramático porque es cuando ellos saludan. ¿Y cómo será que acá en Brasil mucha gente le devuelve el saludo a los que saludan en el Jornal Nacional? Ellos dicen buenas noches y mucha gente acá desde las casas le devuelven el saludo. Dicen buenas noches, le devuelven el saludo. Entonces, ante ese momento, él lee esas líneas del Twitter, con lo cual, bueno, eso se tomó como una presión impresionante sobre el propio Superior Tribunal Federal, ¿no? Y aparte parecería que fuera casi como una opinión oficial del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿O no es demasiado lo que estoy diciendo, Ramiro? Es así. Tanto es así que después tuvieron que salir a desmentirlo a medias. Porque, digamos, ni el gobierno no se animó a tanto, no se animó a desmentirlo, pero más o menos a medias. Como que bueno, que es una opinión valorable, pero es una opinión, digamos, a título personal, pero no es a título personal. ¿Y vos leíste el Twitter? ¿Lo tenés más o menos la idea del tenor del Twitter o no? Porque te pediría, porque vos sabés que escuché un profesor argentino que está en Brasil, en una universidad paulista, que lamentablemente no retengo el nombre, que dijo que en realidad el tuit no fue como lo publicaron, dice, es una exageración de los que defienden a la corrupción. Ese fue el tenor de este profesor argentino. Y por ahí me interesaría saber qué es lo que dijo realmente, ¿no? Te digo, por más que el tuit no haya sido tan grave, la forma en que lo leyeron le dio más entidad, diría. Claro, una especie de dramaticidad muy especial, ¿no? En esta cuestión de que parece que actualmente de desmerecer unas posiciones y sobredimensionar otras posiciones, sería importante escucharlo a ver si realmente fue algo que podría ser interpretado de la manera en que muchos entienden que fue una presión sobre el Tribunal Superior. Mira, el tuit dice así exactamente. Le asegura a la nación que el ejército brasilero juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudiar la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales. Primero, acá habría que ver a qué le llama él los ciudadanos de bien.
esta cuestión de este maniqueísmo, ¿no? El bien contra el mal. ¿Quiénes son los ciudadanos de bien? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Diríamos. Y la parte más sana del pueblo. ¿Te queda alguna duda? Y repudio a la impunidad, o sea, eso lo dice a horas de justamente del habeas corpus de Lula, o sea que supuestamente si le conceden el habeas corpus estaría, digamos, instaurada la impunidad. O sea, no caben dudas de que esto fue un apriete terrible. Si lo queremos ver de otra manera es porque no sabemos leer directamente, está tan más claro, échale agua, como diríamos. Sí, o que tenemos una intencionalidad sobre la lectura de eso, diciendo que no sirvió como para restarle mérito que haya sido una presión de un poder tan importante como son las Fuerzas Armadas en Brasil sobre la propia justicia. Y además yo les hago una pregunta a ustedes desde puro sentido semántico nomás. ¿Qué significa que el ejército esté atento? Porque acá lo dice claramente. Atento parecía que como que ejerce un poder de policía, un supercontralor, una superintendencia de lo que dice la justicia. Yo diría una lectura entre líneas, está atento, cuidado que en cualquier momento sale y reprime. Perdón, no, por eso, bueno, así lo interpretaron muchos y me extrañó este personaje que lo estaba diciendo, que le negaba toda entidad, y vos lo escuchás realmente, como vos decís Ramiro, o bien no sabe leer el que dijo que eso no significaba una presión. Bueno, por eso me quería realmente decir esto, porque después tomó ribetes bastante fuertes, ¿no? Cuando ocurrió, que fue posiblemente una hora después de que nosotros hayamos terminado de grabar el programa, y bueno, me parecía que era un tema interesante para destacar, ¿no les parece? Sí, tal cual. Y después viene el habeas corpus de Lula, en el Tribunal Regional, en el Supremo Tribunal Federal, donde lo primero que cabe decir acá es que, y acá estamos nuevamente entrando en el tema de la justicia de la justicia posverdadera, es que no había que haber juzgado este habeas corpus. Esto fue una maniobra de la presidenta Carmen Lúcia que encajonó dos pedidos que había de declaración de constitucionalidad de interesante estas cosas que ocurren en Brasil. Declaración de constitucionalidad de un precepto de la Constitución y de un artículo del Código de Proceso Penal. No entendí. A prueba de alumno de primer año de Derecho. ¿Me lo explica, profesor, de nuevo? Bueno, resulta que el artículo 5, el inciso 57, dice que no puede ir una persona presa hasta que no haya alguna cosa más o menos parecida con lo que en la Argentina se llama la cosa juzgada material. O sea, que no quepan más recursos. Que no haya ningún recurso. Sí. Claro. Sí, la sentencia firme. Exactamente. Que acá se llama tránsito en juzgado. Y que eso se consigue en la tercera o cuarta instancia. Y el artículo 283 del Código de Proceso Penal, de Procedimiento Penal, dice exactamente lo mismo. Entonces, durante mucho tiempo, medio como que porque los superiores tribunales de provincia, digamos, cajoneaban las cosas, dormían las terceras instancias, y principalmente cuando se trataban de casos poderosos, sí, de gente con mucha influencia y con buenos abogados, dormían. Entonces, durante muchos años la Corte Máxima, digamos que el Superior Tribunal Federal, determinó que podía ir preso una persona cuando tenía una condena en segunda instancia. O sea, se podía hacer efectiva la prisión, más allá de que después se apele o no. Después cambió, en el 2009 el Superior Tribunal Federal cambió y dijo que eso era inconstitucional, porque de hecho lo es, porque hay un artículo expreso en la Constitución que lo dice. Sí. Pero después en el 2016, en octubre del 2016, lo habíamos hablado acá en este programa en su momento, vuelve a cambiar, y justamente medio concomitantemente con los procesos contra Lula también, ¿no? Y se autoriza nuevamente a los tribunales de segunda instancia a hacer efectiva la prisión después de la sentencia en segunda instancia. Pero es una facultad eso. De los 5 tribunales federales de alzada que hay acá, solo 2 lo toman como una regla así, digamos, obligatoria, que son el de Brasilia, que es el 1, y el de Porto Alegre, que es el 4. Los otros 3 lo toman como una recomendación. Si es necesario se hace, si no, no se hace. Sí. Entonces, hay 2 pedidos ante el Superior Tribunal Federal de una acción que se llama acción de reconocimiento de constitucionalidad, para que se reconozcan la constitucionalidad de estos 2 dispositivos legales. Reconocidos esto, se le quita a los tribunales inferiores la posibilidad de hacer efectiva la prisión en segunda instancia y listo, no hacía falta más el habeas corpus. O sea, el caso de Lula entra en las generales de la ley,
podría aplicarse, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Porque hay un pacto entre los ministros del Superior Tribunal Federal de que eso se ha visto ahora a la brevedad. Entonces posiblemente a Lula lo dejen libre cuando se declare constitucional, porque hay una mayoría ahora de 6-5 a favor de esto. Ajá. Y bueno, ahí todos los que están en segunda instancia presos quedarían libres, acá inclusive automáticamente, es lo que se conoce como habeas corpus automático, o sea que saldrían en libertad. Y es lo que ha dejado muy claro el voto de la doctora Rosa Weber, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo en las traducciones que anduvieron circulando en las redes sociales en Argentina. No, el voto ese particular, decís vos. Sí, que fue un poco el que decidió, el que hizo la mayoría en contra de la concesión del habeas corpus, ¿no? Ajá. No lo leemos, no hay ningún problema. Dice así: como saben, estoy en contra de la prisión en segunda instancia, pero en el caso específico del habeas corpus de Lula, voy a acompañarlos y a estar a favor de la prisión en segunda instancia. Pero ya adelanto aquí, para dejarlo bien claro, que cuando votemos la regla que va a valer para todo el mundo, votaré contra la prisión en segunda instancia, porque la prisión en segunda instancia es inconstitucional. ¿Pero qué es una...? Y en este caso no. Va contra la teoría de los actos propios esta mujer. Es un voto no positivo ese, diríamos. No, pero es una locura. Es una locura. Sí, yo lo había leído, pero cortado. Yo lo que leí era que el principio de inocencia no puede, no significa la impunidad. No puede garantizar la impunidad o una cosa así. Y yo digo, bueno, pero si sos inocente, como no sos punible, ¿viste? Bueno, pero es muy grave lo que escribió esta mujer. Encima con un poder absoluto, porque yo lo digo y es así, nada más, y después totalmente caprichoso y azaroso, porque realmente la persona del imputado es la que decide. En realidad, vamos a ser justos, ella intentó, digamos, justificar esta posición que ella tenía en un principio y trajo doctrina de varios países hablando de la colegiabilidad. Entonces, que cuando un cuerpo colegiado vote es porque discute y se crea una nueva opinión y que es diferente de la de cada uno de los componentes, y que como ya el Superior Tribunal Federal había entendido en el 2016 que había que permitirle en segunda instancia, hasta que no se revea en materia general, ella iba a mantener, digamos, la posición del cuerpo colegiado, y iba a votar, denegaba el habeas corpus. Y después vino con esta otra cosa, lo cual muchos de sus colegas le dijeron, disculpe, este es exactamente el momento para cambiar la tendencia de la colegiabilidad. Porque si nosotros nos atuviéramos a ese principio que tampoco es un principio, es una descripción de un procedimiento, de una forma de actuar, no es ningún principio. Pero que tampoco es democrático, porque los jueces deben fundar de acuerdo a su razón, a un principio de razonabilidad, no a un principio de cuerpo. Me parece, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que le dijeron, y que justamente que el cuerpo va cambiando, si no podríamos cambiar nunca ninguna doctrina. Por eso es interesante que no se le haya concedido el habeas corpus a Lula y bueno, después viene el resto, ¿no? Que el resto es parte del circo de la posverdad. Te hago una pregunta, Rami. ¿En Brasil es como acá, que después de determinada edad pueden pedir una domiciliaria? Sí, supuestamente Lula ya tendría con la edad para pedir las domiciliarias. Lo que pasa es que los jueces tienen la facultad de concederlas o no. Y como todo lo que ocurre con Lula, como vamos a ver en la próxima parte del programa, tiene ribetes muy especiales, muy excepcionales, vamos a ver que es muy difícil que se la concedan. Pero yo les propongo que hagamos otra pausa musical, ¿qué les parece? Vamos entonces con nuestros amigos de España, vamos con Barón Rojo y vamos a escuchar una canción llamada Hijos de Caín. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su Señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Te maldigo, truena la voz de su juez.
tiempo Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Hijos de Caín. Hijos de Caín. Hijos de Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Tenemos el primer capítulo de lo que fue la semana pasada, ¿no? Por lo menos el primer y el segundo capítulo, las manifestaciones militares y lo que fue el debate de 11 horas del Tribunal Superior Federal. En ese debate, una de las cosas interesantes que me interesaba verlo a través del prisma de la justicia posverdadera o de la posjusticia, son los votos de grandes juristas, por ejemplo, como el doctor Barroso, que sinceramente no ventilaron cosas de derecho, en realidad, sino que tuvieron expresiones, yo no sé, a ver si yo exagero o no, pero como por ejemplo, no podemos compactuar con la criminalidad, no podemos permitir la impunidad. ¿Qué Brasil le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el futuro de Brasil si nosotros, o sea, yo particularmente creo que ese tipo de consideraciones, más que nada, digamos, políticas, si queremos decir sociológicas, de alguna manera hasta voluntaristas, ¿no? Nosotros vamos a hacer las cosas, no caben en un tribunal del máximo tribunal de justicia de un país. No sé, ¿qué les parece a ustedes? No. Lo que pasa que es una cuestión política. Lo que el tipo se expresó en términos políticos, como vos lo dijiste, y no jurídicos. ¿Qué Brasil le vamos a dejar? El que le deja. Terrible lo que le dejan. Terrible. Y no, y aparte un país con una inseguridad jurídica terrible, ¿no? Donde se hace un casuismo total. En lugar de votar una cosa que sirve para todo el mundo, erga omnes, como por ejemplo la acción de constitucionalidad, se vota ardilosamente un caso de Lula para después ver lo otro, o sea, porque sabía que si se votaba de otra manera el resultado sería exactamente el contrario. Pero bueno, eso es una de las cosas que me preocupaba bastante. Y después la otra viene después, 20 horas después, cuando ni siquiera se había publicado, aún en contra de lo que habían dicho los propios ministros en esa reunión, que era que se iba a ser efectiva la prisión después que se publicara la acordada. Sí. No se publicó la acordada y ya estaban decretando la prisión de Lula. La prisión efectiva. Sí, efectiva, sí, no preventiva. Claro, porque si fuera una prisión preventiva, uno puede alegar a alguno de los tres casos, que se va a fugar o que va a entorpecer la causa con las pruebas, pero acá no, es la prisión efectiva. Cuando el mismo presidente del TRF4 había dicho en una radio a la mañana de que por lo menos había que esperar hasta el día 10 que se vencieran los recursos que tenía la defensa de Lula en el propio Tribunal de Alzada, eso no ocurrió y le hicieron efectiva la prisión.
E inclusive, ahora yo no sé qué les parece a ustedes, les voy a comentar, las palabras del juez Moro, cuando en el decreto de la prisión, dice que los recursos de la defensa, que son los recursos de aclaratoria con relación a la sentencia, esos recursos de aclaratoria son una patología en el proceso y que no deberían existir. Por eso él no va a esperar a que se cumplan y manda que se haga efectiva la prisión. Una patología del proceso. Realmente es lamentable el tipo, ¿no? Es para estudiarlo como la expresión máxima de el derecho soy yo me erijo en juez y en legislador. Es terrible. En cualquier lugar se come un jury. Se come un jury un juez, porque no puede expresarse en contra de un recurso de un derecho que tiene el administrado. No sé, ¿qué te parece? Sí, para colmo todos los sistemas, si hay un recurso que reconocen, es la posibilidad del recurso de aclaratoria, que es nada más que pedir que el juez aclare algún punto oscuro cuando puede ser que no haya sido entendido por el afectado por la sentencia. O sea, puede variar los extraordinarios, los recursos para llegar a la Cámara, para llegar a la Corte, pero lo que sí en todos los sistemas, sea tanto los procedimientos administrativos, judiciales, el recurso aclaratorio es el único recurso que es común a todos. Que no tiene ninguna y que aparte diferencia. no suspende ningún término tampoco. Claro, ningún otro término suspende. No. Al contrario, a veces te ves obligado a interponer ese recurso y el recurso posterior, la apelación o la aclaración, sea todo junto. Pero realmente es un recurso que es inentendible que se lo niegue al que esté afectado por la resolución. O sea, él ya a priori ya dictaminó que la aclaratoria no te la voy a dar. Aclaratoria denegada sería. No, y él dice eso cuando él es el juez de primera instancia y los recursos le cabían al tribunal de alzada, al TRF4, o sea que también estaría, invadiendo la competencia de otro tribunal. Un tribunal superior. Claro. Sí. Bueno, eso es, digamos, porque lo ha hecho institucionalmente, pero ya, por ejemplo, el hecho de que él haya querido dictarle doctrina, ¿se acuerdan? Como vimos en el programa pasado, al propio Tribunal Superior Federal, o que haya querido él mismo, junto con los fiscales de la Lavallato, como se conocen aquí, con Dalañora a la cabeza, impulsar un proyecto de ley supuestamente anticorrupción en el Congreso, y donde él fue al Congreso a defender su proyecto. Contenía 3 puntos que eran totalmente violatorios de todo el sistema jurídico, ¿no? Por ejemplo, denegar todos los habeas corpus, por ejemplo, acabar de alguna manera con el habeas corpus y crear una especie de punir a un posible delincuente. Entonces iba a haber un test, digamos, de culpabilidad, o sea, te ponían a prueba, y si vos, pero de mentira, ¿no? Y si vos realmente pisabas el palito, ibas preso, pero no habías cometido ningún hecho, porque en realidad era todo, digamos, era un test, así, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Y yo creo que pasa esto por lo más o menos por lo que pasa con la posverdad, ¿no? Porque la posverdad es una mentira o una falsa noticia, una construcción que no concuerda con todas las cosas, pero es transmitido por todos los medios hegemónicos y te bombardean por todos lados, porque ahora los medios hegemónicos son multimedios. Entonces te lo tenés en la radio, en la televisión, en propagandas pagas en el Facebook. Si esa mentira se replica en todos los medios, es cierto, no es como era antes, que era de un solo medio. Ahora, al ser multimedios, esa misma mentira que ellos tienen intención en difundir, se difunde en todos los medios en que accede cualquiera, y siempre piensa, y si lo dice este, evidentemente debe ser cierto. Y queda esa sensación, gente. La sensación que queda es exactamente esa. La sensación que queda es la de, bueno, sí, Lula es culpable. Bueno, ¿culpable de qué? Inclusive es interesante esto cómo se ha colocado, porque aparece, por ejemplo, y vos me decías que era, Osvaldo, me estabas comentando que era el mismo argumento que tenía este profesor argentino de la Universidad de San Pablo. Sí, la primera instancia dijo una cosa, si la Cámara dijo lo mismo, y si la Corte dice lo mismo, ¿quién puede dudar de que eso sea cierto?
Claro, yo también leí lo mismo que andaba dando vuelta en el Facebook y claro, y queda esa sensación. Lo que pasa es que Moro dijo una cosa, el Tribunal de Alzada, el TRF4 dijo otra, y la Corte dijo otra en otro tema, porque la Corte en ningún momento entró a ver si el caso, no revisó el caso, habló de una cosa que digamos que puede ser, paralela, que es la prisión anticipada, de la prisión en segunda instancia. No si está bien juzgado o si no está bien juzgado. Claro. No si realmente el departamento que le adjudican es de propiedad de Lula o no. No si, como han hecho de este desdoblamiento de la causa de hacer 2 delitos donde hay uno solo, porque le han metido 2 delitos, le han metido el delito de corrupción pasiva, de cohecho, y el de lavado de dinero, porque en lugar de recibir dinero, recibió un departamento. Entonces eso sería para lavar dinero. Pero espera, un cachito, si eso forma parte del delito de cohecho. Claro. O sea, es un solo delito. ¿Por qué 2 delitos? Sí. Bueno, no dijo nada de todo eso, no dijo nada de la falta de pruebas, pero bueno, como por ahí los jueces se han tomado muy a pecho esta cuestión de que ellos van a juzgar no de acuerdo a las leyes y sí de acuerdo a su libre convicción, es lo que se le llama acá la plaga de la libre convicción de los jueces, donde ellos están, bueno, para mí es suficiente, estoy convencido y usted es esto. Y bueno, y lo que te repiten todos los medios de comunicación es simplemente eso. Fue condenado a 9 años y 6 meses y le elevaron la pena a 12 años y 1 mes. Sí. Y es corrupto. Sí. Por corrupción, sí. Y no dice que no juzgaron eso, sino que lo que estaban juzgando era la validez de un recurso, ¿no? De una presentación. Claro, de la representación de un habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus, sí. Sí, y de un habeas corpus preventivo, porque era para no ir preso. En realidad era eso, era un habeas corpus preventivo que le daría ese derecho a no ir preso. Y por otro lado, me gustaría también que nosotros analizáramos las palabras del Ministerio Público cuando pide la prisión de Lula. Ellos dicen exactamente lo siguiente, al defender la prisión inmediata, ellos dicen que lo hicieron para estancar la sensación de omnipotencia que tiene Lula y para evitar que el reo manipule a la masa para dificultar valer la ley penal por medio de palabras de efecto que no hacen nada más que semear el descrédito del Poder Judiciario. Dios mío, no tiene ninguna... Por favor... No tiene que... Más escriben, más meten la pata, me parece. Esto me hace acordar a Robespierre. Como es buen orador, le cortemos la lengua. Más o menos lo mismo. Por favor. Como es buen orador, lo metemos en cana. Porque eso puede sembrar el descrédito en el Poder Judicial. O sea, eso es lo que han escrito para defender la inmediata prisión de ¿cómo es? De Lula. Por eso me parece que esta cuestión de esto no tiene, como dijiste vos, Daniela, no tiene nada de jurídico. Si quieren le sigo diciendo. Sí, por favor. No se critica el inconformismo natural que tiene cualquier reo que no acepta la pena que le es impuesta, y sí la utilización de una estructura partidaria para dejar correr con amplia repercusión de la prensa las palabras de efecto que nada hacen más que sembrar el descrédito del Poder Judiciario con el único propósito de garantir la impunidad de los crímenes por los cuales fue condenado. O sea que justamente porque Lula es una persona que habla y hace discursos y ha tomado una defensa política porque jurídicamente sabía que no iba a poder funcionar y hizo eso. Bueno, después ellos dicen algunas otras cosas. Aunque la persona del reo no se confunda con la del partido y no se discute la libertad de expresión, menos mal, es evidente que se trata de una acción orquestada de la cual Luis Ignacio Lula da Silva participa activamente con 2 objetivos básicos: evitar la prisión del prócer del partido y el cumplimiento de su pena y viabilizar una candidatura a la presidencia de la República, en flagrante confronto con las decisiones del Poder Judicial y de la propia ley que le veda la candidatura de condenados en 2 instancias. Eso es lo que dice el procurador. Y acá nuevamente, disculpen que haga una pequeña disquisición técnica, nuevamente se mete en competencia ajena. Porque lo de la candidatura a presidente no es materia penal, es materia de otra rama de la justicia, que es la justicia electoral. Eso lo decide la justicia electoral. La justicia electoral, sí, claro.
Y no es verdad que el que tenga una condena en segunda instancia no puede presentarse. Mentira. Eso es una cosa absolutamente. De Lula posiblemente pueda presentarse a presidente y pueda ganar las elecciones dentro de la cárcel, inclusive. Como ha ocurrido varias veces, de hecho, ¿no? Porque ha ocurrido varias veces. Porque para la justicia electoral tiene que haber cosas juzgadas material, lo que se dice. O sea, no tienen que haber más recursos. Y eso ya ha ocurrido varias veces con varios intendentes y algunos legisladores que han ganado las elecciones en la cárcel y cuando han salido han asumido sus respectivos cargos, ¿no? Uh-huh. O sea, nuevamente aquí, digamos, los fiscales metiéndose en un área que no es de su competencia. Sí. Pero que es funcional al todo, diríamos, a la cuestión de que él no pueda llegar o que no pueda llegar a la elección, sería. Y es lo que todo el mundo dice. Acá la idea es que Lula no sea candidato. Este proceso penal es eso. Un proceso penal en el cual, por ejemplo, la apelación que normalmente demora entre 1 año y medio y 2 años, se falló en 2 meses. Está bien que de la justicia lenta no es justicia, pero la justicia ultra rápida como esta me parece que tampoco es justicia. Se pasaron por delante 257 procesos anteriores que estaban antes que el de él. Se lo saltearon para poder fallar el de él, justamente para impedirle la posibilidad de que se candidateara a presidente, ¿no? Y bueno, y acá está un poco la confesión de esta gente, ¿no? Y te pregunto, Rami, ¿tiene hecho, lo supongo, los abogados de Lula una denuncia ante la Comisión Interamericana por la cuestión de la ¿cómo se llama?, del ataque a su postulación como presidente, de utilizar toda esta cuestión judicial para que a él se le prive el derecho a postularse? Sí, tiene otra ante la ONU. Tiene una ante Pero no tiene incidencia sobre el derecho interno, o sea, sobre los tribunales de Brasil, lo que diga la ONU. No, pero a lo mejor una cautelar que pida para que le permitan presentarse como candidato, pienso que, no sé, como que la justicia sienta alguna presión desde que lo están mirando desde la Corte Interamericana, ¿no? O sea, como presión, pero me parece que sería establecer la incidencia en un tribunal exterior en un tribunal interior, no sé si... Lo que pasa es que también hay un derecho político vulnerado acá. Elegir y ser elegido. La postulación. Claro, sí, la postulación, Daniela, sí. Bueno, hacemos otra pausita, gente, vamos a escucharlo ahora la versión brasilera de Barón Vermelho y escuchemos entonces todo éxtasis. Vamos. Dale. Brincadeira não devia ter hora pra acabar. Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés no salto alto, cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter, e eu quero ouvir vocês. Êxtase, Barbies, Pitbull, puro êxtase. Galo cantor, se cantor deixa cantar. Se o galo cantou, é que tá na hora de chegar. De tão alucinada, já tá rindo à toa. Quando olha para os lados, a todos atordoa. A sua roupa montada parece divertir.
os olhos gulosos de quem quer lhe despir. Eu quero ouvir vocês. Mas que beleza, êxtase, yeah, yeah. Barbies, bad moves, puro êxtase. Até o amanhecer, ela está suada, pronta pra se derreter. Todo mundo comigo agora. Ela é puro êxtase, êxtase. Barbies, bad moves, puro êxtase. Ela é puro êxtase. Ecstasy, yeah, yeah. Barbies, bad moves, puro ecstasy. Bueno, y vamos terminando nuestro programa porque se nos está acabando el tiempo, pero antes me gustaría decirles dos cosas, ¿no? Que por un lado, si la defensa técnica de Lula por ahí no ha tenido mucho efecto, ustedes vieron que lo que ha ocurrido, creo que todo el mundo sabe, que él se recluyó en el sindicato en San Bernardo, y las movilizaciones impresionantes de gente, lo vieron, ¿no? Algunos canales transmitían en directo esta situación acá en la Argentina. Es interesante porque acá lo transmitía en directo nada más que la TVT, la televisor de la televisión de los trabajadores, que es un canal, digamos, casi que comunal, muy poca gente sabe que existe. Pero ese canal fue tanta, digamos, la avidez de la gente por saber qué es lo que pasaba y de acompañar de alguna manera a Lula, llegó a tener 5.1 puntos de rating, lo cual es muchísimo. Posiblemente haya ganado a varias emisoras, posiblemente haya sido la tercera, acuerdo a mis cálculos, pero el sábado ellos dicen que fueron primeros en el rating, porque seguían transmitiéndolo en vivo, a tal punto que la Red Globo tuvo que robarles la transmisión. Transmitía algunas cosas que las tomaban de ellos, ¿no? Ante lo cual ellos le pusieron una faja muy grande, imágenes exclusivas de la TVT. Y los de la Red Globo, qué cara dura y qué omnipotencia, ¿no? Los llamaron por teléfono para pedirles que sacaran esa faja, porque dije que les interrumpía la transmisión de ellos. Oh. Ellos estaban tomando la imagen de los otros. De todas maneras ponían un zócalo, creo que era el Globo, donde pasaba información, debe ser tapando eso que ponían, porque supongo que la imagen que pasaban acá debe haber sido del Globo. Posiblemente, que se lo tomaban a este canal TVT. Y después, bueno, Lula se presenta voluntariamente y ahora está en la prisión en Curitiba, donde hay una gran cantidad de manifestantes y partidarios de Lula y algunas otras personas, la mayoría son gente común, porque este tema me parece que está tocando a la sociedad desde el punto de vista no solamente de los que apoyan a Lula, sino también de los que están viendo una verdadera injusticia en esta cuestión. Por lo menos hoy a la tarde he charlado con algunas personas que no simpatizaban con el Partido de los Trabajadores y tampoco con Lula, pero que de alguna manera se solidarizaban por la situación de Lula, porque se daban cuenta que estaba pasando por alguna injusticia. Y bueno, y no podemos dejar de, como nota de color, digamos, de color negro,
hacer referencia a la derecha, digamos, que conmemoró la prisión de Lula en un prostíbulo de San Pablo, donde el dueño del prostíbulo puso en la fachada del prostíbulo las imágenes del juez Moro y de la ministra Carmen Lucia para homenajearlos, y ofreció prostitutos gratis, y él apareció vestido de presidiario en una cosa bastante, en un número medio circense, de muy mal gusto, una cosa sinceramente horrible, por lo que se ven en las imágenes, ¿no les parece? Sí, realmente. Es realmente lamentable, ¿no? Repetime qué cargo tiene este señor. No, este señor no tiene ningún cargo, es un empresario de la noche, dueño de un prostíbulo llamado Bahamas, que ya tuvo alguna cierta notoriedad por algunos procesos, estuvo 2 veces preso por prostitución, por rufianismo, digamos. Pero aparte la cuestión de cómo la tiene como agarrada del cuello a la mujer. Claro, porque es una especie de ofrenda. Por favor, es lo más horroroso que he visto en los últimos tiempos. Sí, sinceramente, le estamos describiendo una imagen. Pero ahí nadie le va a hacer nada, que tiene una mujer en esta situación como de esclavitud. ¿Nadie va a hacer nada ahí, en Brasil? Bueno, es que son los tiempos raros que estamos viviendo, Daniela. Mientras a Lula, en un proceso sin hechos punibles demostrados y mucho menos pruebas, porque ni siquiera consiguieron demostrar la conexión con los hechos, lo meten preso en tiempo récord. El día 8 lo dejan libre a Ezio Neves en una de las causas por prescripción, porque ya prescribió una causa que tenía desde el año 98, ¿no? Entonces, posiblemente cuando, por ejemplo, se reúnen los manifestantes para esperar a Lula en Curitiba, que llegara desde la ciudad de San Pablo, la policía reprime con balas de goma y gases lacrimógenos a los apoyadores de Lula y protege a 10 o 15 que estaban en contra de Lula con sus escudos, y a los otros, donde había familias, profesores, mujeres, ancianos, los reprimen con balas de goma. Entonces, muy posiblemente esto pase como una anécdota, como una picardía inocente, cuando realmente, como vos ves, es un delito y es una cosa horrible, ¿no? Sí, lamentable. Lamentable. Bueno, dejamos por aquí, señores. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro. Y que también nos pueden escuchar por iVoox y por iTunes y por Radio Cut. Y seguirnos por las redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur. Un abrazo, hasta la próxima, gente. Hasta la próxima.